revisar en epidemiología. Los modelos en epidemiología, la historia natural de la enfermedad y niveles de prevención, medidas de frecuencia, de asociación, medidas de impacto, los sesgos, errores y sesgos, vigilancia epidemiológica y finalmente los diferentes tipos de diseño de estudios. Sobre los modelos en epidemiología. Los modelos de causalidad. Este es uno de los modelos más más conocidos, ¿no? Que es la triada epidemiológica. ¿En qué consiste este modelo? Según este modelo, el proceso salud-enfermedad va a depender de tres variables. Va a depender del agente etiológico, va a depender del hospedero y del ambiente. De la interrelación de estos tres factores se va a producir el proceso salud-enfermedad. Dentro de los agentes están organismos vivos, químicos, exógenos, características genéticas, etc. Los factores del huésped, la inmunidad, la respuesta inmunológica, la conducta del huésped, etc. Y en los factores ambientales, el ambiente físico, ambiente biológico y el ambiente social. Este es uno de los modelos más conocidos, pero que sin embargo el concepto de salud-enfermedad es bastante simplista, ¿no? Otro de los modelos, que este fue uno de los primeros modelos que se establecieron en el año 1882, fue el modelo unicausal. Este modelo fue producto de la elaboración de los primeros microbiólogos que habían en el mundo. Ellos establecían en ese entonces de que toda enfermedad era producto de un solo agente etiológico. Un microorganismo específico producía una enfermedad específica. Y en realidad, más que un modelo unicausal, era un conjunto de reglas de decisión, ¿no? 4 puntos que tenían que tenerse en cuenta para decir que un agente era causante de una enfermedad. Primero, debía encontrarse el microorganismo en todas las personas enfermas. Segundo, debería de aislarse ese microorganismo. Tercero, ese organismo aislado debe de ser capaz de producir la enfermedad en animales de experimentación. Y cuarto, en los animales de experimentación inoculados debería de aislarse nuevamente el microorganismo, ¿no? Eran las 4 reglas de decisión de Koch. Después de este modelo, que era bastante simplista, en la década del 65, como consecuencia del proceso de transición epidemiológica, las enfermedades infecciosas en los países desarrollados empezaron a reducirse y empezaron a incrementarse las enfermedades no transmisibles, principalmente el cáncer. Para tratar de explicar la enfermedad producto de estas enfermedades no transmisibles, obviamente, el modelo unicausal ya no podía seguir sosteniéndose. Entonces, McMahon en el año 65 plantea este modelo multicausal. ¿En qué consiste este modelo? Su nombre lo dice, ¿no? O sea, las enfermedades no son producto de un solo agente etiológico, son producto de múltiples factores, de múltiples causas, y de esta interrelación de las múltiples causas se va a producir la enfermedad. Luego, otro modelo también bastante importante es el modelo del campo de la salud. Este modelo fue propuesto por Lalonde. Lalonde era un médico canadiense que en el año 74 presenta su informe sobre los procesos salud-enfermedad en la población en Canadá. Lalonde establece que este proceso salud-enfermedad en realidad depende de 4 factores, ¿no? Estos factores él los identificó como la organización de los servicios, la biología humana, el ambiente y los estilos de vida o riesgo autoformado. Es más, le dio un peso a cada uno de estos campos. De los 4 campos, el más importante, según Lalonde, eran los estilos de vida. Y le dio un peso del 51%, asumiendo de que todos los factores suman 100%, los estilos de vida explicaban el 51% de este proceso salud-enfermedad. La biología humana y el ambiente más o menos estaban entre 18 a 20%, y el que menos contribuía a este proceso salud-enfermedad era la organización de los servicios.
con menos del 1%. Entonces, además de presentar esta propuesta de los campos de la salud, estableció de que el Estado canadiense en ese entonces gastaba el 95% de su presupuesto en la organización de los servicios, y fue el primero en criticar el modelo que hasta entonces se había implementado, no solamente en Canadá, sino en casi todos los países del mundo. Gran parte del presupuesto, 95%, se gastaba en la organización de los servicios, cuando la organización de los servicios explicaba solamente menos del 1% del proceso salud-enfermedad. Y en el campo que más contribuía a este proceso, que eran los estilos de vida, en Canadá se gastaba menos del 1% del presupuesto anual. Este modelo él lo plantea el año 74 y se implementa en Canadá. Y 3 años después se produce la primera conferencia internacional de promoción de la salud, justamente para evaluar la implementación de esta estrategia que propuso Lalonde. Para cada uno de los campos se le identificó diferentes tipos de factores. Diferentes tipos de factores para cada uno de los campos, ¿no? Otro de los modelos, también bastante conocidos, es el modelo multinivel de determinantes de salud. Este modelo se planteó el año 91. Posteriormente la OMS y la OPS han utilizado este modelo dentro de sus manuales de epidemiología. ¿En qué consiste este modelo multinivel de determinantes? Consiste en clasificar los determinantes en dos grandes grupos, ¿no? Determinantes proximales y determinantes distales. Mientras más se acerque al hombre, más proximal será el determinante. Entonces, los factores biológicos y todos los factores genéticos vendrían a ser los determinantes más proximales. Y los determinantes más distales estarían las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? Este es un modelo, como les decía, que está siendo impulsado bastante por la OMS y la OPS. La historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención es otro modelo de causalidad. En este modelo establecen que la historia natural de la enfermedad tiene dos grandes periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, donde todavía no hay contacto de la gente con el humano, en ese momento se pueden hacer una serie de actividades o de intervenciones relacionados básicamente a la promoción y la protección. Protección o prevención. ¿Cuál es la diferencia entre promoción y prevención? Promoción son todas las actividades que están dirigidas a mejorar el estado de salud de la población. Eso es promoción, cualquier actividad. Mientras que prevención son aquellas actividades dirigidas específicamente para prevenir un daño o una enfermedad. Ejemplo de prevención, el ejemplo clásico son todas las vacunas, ¿no? Cualquier vacuna lo que va a hacer es prevenir, reducir el riesgo de que las personas enfermen por una enfermedad específica. Otro ejemplo puede ser el uso de la sal yodada, el uso del flúor de manera masiva. El uso de preservativos también es una medida de prevención, va dirigido específicamente a reducir infecciones de transmisión sexual. En cambio, las actividades de promoción son mucho más generales. Se hace en la población general y está dirigida no a prevenir, sino a mejorar el estado de salud de la población. En el periodo patogénico establecen varias etapas, una etapa reactiva, una etapa prodrómica, una subclínica, clínica, una etapa avanzada y una etapa resolutiva. En esta etapa clínica, las actividades están dirigidas básicamente a la búsqueda activa de casos para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
El objetivo de estas intervenciones es curar de manera temprana a los pacientes y limitar el daño. Y en la etapa resolutiva, el objetivo es hacer actividades de rehabilitación para que la persona se recupere y se reincorpore a sus actividades rutinarias que realizaba. Esto es en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Cuando relacionamos la historia natural de la enfermedad con los niveles de prevención, vemos que los niveles de prevención, que son 3 niveles, prevención primaria, secundaria y terciaria, la prevención primaria se correlaciona con el periodo prepatogénico, antes que haya contacto de el agente con el humano. Mientras que la prevención secundaria se realiza cuando la persona ya ha tenido contacto con el agente y está haciendo la enfermedad. La prevención terciaria en aquellas personas que ya han sido diagnosticadas y han sido tratadas y entran a la etapa resolutiva. Y en este caso, como les decía, el objetivo es reincorporar al sujeto a sus actividades rutinarias. Entre la etapa subclínica y la etapa clínica hay una línea divisoria. Esta línea divisoria le llaman el horizonte clínico, ¿no? A partir del horizonte clínico es el momento en el cual las personas empiezan a presentar los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Este modelo de historia natural de la enfermedad es un modelo que se planteó básicamente para las enfermedades infecciosas. Sin embargo, cuando se quiere aplicar para las enfermedades no infecciosas o las enfermedades no transmisibles, este modelo ya no es un modelo adecuado. Algunos conceptos sobre niveles de prevención. Aquí le he incluido este nuevo término que ha sido acuñado por los epidemiólogos de las enfermedades no transmisibles, ¿no? La prevención primordial. La prevención primordial, según esta propuesta, son actividades que se realizan antes de la prevención primaria. Y el objetivo de esta prevención primordial es modificar o establecer nuevos patrones sociales, económicos, de conducta de la población, que van a influir en mejorar la calidad de la vida, de vida de las personas, y a disminuir aquellos factores conocidos que contribuyen a la presencia de la enfermedad, ¿no? A eso le llaman prevención primordial. Prevención primaria, el objetivo, el propósito es prevenir enfermedad antes que se desarrolle. Prevención secundaria es reducir las consecuencias serias de la enfermedad. Y prevención terciaria es reducir el proceso o la complicación de la enfermedad establecida y reincorporar a las personas a sus actividades de rutina. Un ejemplo, para el caso de la tuberculosis, prevención primordial, algunos también le llaman promoción de la salud, ¿no? Prevención primordial o promoción de la salud, actividades dirigidas a mejorar el estado de la población. Buena nutrición, ventilación y espacios adecuados, como actividades de promoción de la salud. Protección específica, la aplicación de la vacuna BCG. Prevención secundaria, cuando ya la enfermedad o cuando ya el agente está produciendo los primeros síntomas y signos. Detección de sintomáticos respiratorios y tratamiento DOTS, limitación de la discapacidad a través de una derivación ventrículo-peritoneal en pacientes con hidrocefalia por meningoencefalitis TB, ¿no? Y en rehabilitación, como prevención terciaria, las actividades de rehabilitación que están dirigidas básicamente a rehabilitar a las personas que han presentado secuelas de la enfermedad. Algunos términos epidemiológicos. ¿A qué le vamos a llamar endemia? En pocas palabras, endemia es cuando estamos con un número de casos dentro de lo esperado, dentro del usual, dentro de lo normal. A eso le vamos a llamar endemia. ¿A qué le vamos a llamar epidemia o brote? Que en realidad son términos sinónimos. Le vamos a llamar epidemia o brote cuando el número de casos está por encima de lo normal, por encima del usual.
Entonces, endemia si es que está dentro de lo normal, epidemia si es que ha salido o está por encima de lo que usualmente esperamos. ¿Qué cosa es una pandemia? Es un brote o una epidemia que va a afectar a varios países. Holoendemia es un nivel elevado de una infección que empieza en los primeros años de la vida y que además afecta a la mayor parte de la población. ¿Qué enfermedad podría ser holoendémica en el Perú? Una infección que si le hacemos una prueba, un ELISA en este momento a todos, probablemente 90% de ustedes o de nosotros tengamos anticuerpos. Hepatitis A, ¿no? Una enfermedad que empieza en los primeros años de la vida, se dice que a los 5 años casi todos los niños están infectados y que además afecta a la mayor parte de la población, ¿no? Puede ser una enfermedad holoendémica. Y el otro término es hiperendemia, ¿no? Hiperendemia es una transmisión intensa y persistente, pero que está localizada en un área determinada. Es una transmisión intensa y persistente localizada. Eso es una hiperendemia. Ejemplos de hiperendemias. ¿Alguien es aquí de Iquitos o de Pucallpa? En Iquitos y Pucallpa, por ejemplo, el dengue es una enfermedad hiperendémica. Todo el año hay casos de dengue, hay transmisión durante todo el año y además es una transmisión intensa. La definición de endemia no es complicada, ¿no? Es simplemente cuando los casos están dentro de lo esperado. Pero cuando estamos en una zona donde una enfermedad es endémica, nosotros necesitamos saber en qué momento esta endemia se convierte en una epidemia o en un brote. Y la única forma de poder determinar esto en zonas endémicas es construyendo un canal endémico. Entonces, ¿para qué sirve un canal endémico? Sirve para poder identificar en qué momento estamos en un brote de una enfermedad que es endémica. Ese es el objetivo de un canal endémico. ¿Cómo se construye un canal endémico? Necesitamos información de los últimos 5 a 7 años de la enfermedad de la cual queremos elaborar el canal endémico. Esta información la podemos utilizar ya sea por semanas epidemiológicas o por meses. Con esta información vamos a construir el canal endémico. Para poder construir el canal endémico vamos a utilizar los cuartiles. Los cuartiles lo que hace es dividir el número de casos en un mes determinado en 4 zonas, ¿no? Esos cuartiles se van a colocar en el gráfico. El cuartil 1 o el P25, por debajo del P25, cuando el número de casos cae por debajo del P25, le vamos a llamar zona de éxito. Cuando el número de casos está entre el P25 y el P50, le vamos a llamar zona de seguridad. Entre P50 y P75, zona de alarma, y por encima del P75 le vamos a llamar zona epidémica. Entonces, en el canal endémico hay 4 zonas: zona de éxito, zona de seguridad, zona de alarma y zona epidémica. Y se utiliza para poder diferenciar las diferentes zonas la técnica de los cuartiles. Adelante, ¿no? P25, P50 y P75. En este gráfico, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos interpretar este gráfico? Estamos viendo que en las primeras 7 semanas el número de casos está en zona epidémica. Y en la 8ª semana el número de casos está entre zona de seguridad y zona de alarma, ¿no? Esa es la forma como se interpreta el canal endémico. No es simplemente una interpretación visual, ver en qué zona del canal endémico cae el número de casos que se ha reportado esa semana o ese mes. En este caso, estamos utilizando semanas epidemiológicas, ¿no? Son 52 semanas epidemiológicas que tiene el año. Sobre las medidas usadas en epidemiología. En epidemiología, las medidas se pueden dividir en 3 grandes grupos, ¿no? Medidas de frecuencia, que son las más utilizadas, las medidas de asociación
que también son utilizadas, pero menos que las medidas de frecuencia, y las medidas de impacto, que son las más importantes, pero las que menos se utilizan. ¿Cuáles son esas medidas que se utilizan en epidemiología? Y aquí es importante que ustedes memoricen esta tabla. Las medidas de frecuencia, ahí están cualquier tipo de tasa de morbilidad, de mortalidad, etc. Cualquier tipo de tasa es una medida de frecuencia. Sean tasas, sean razones o proporciones, son consideradas como medidas de frecuencia. ¿Cuáles son las medidas de asociación? El riesgo relativo y el odds ratio. ¿Y cuáles son las medidas de impacto? El riesgo atribuible, la fracción atribuible, el riesgo atribuible poblacional y la fracción atribuible poblacional y el número necesarios a tratar, ¿no? El famoso NNT. Son las 5 medidas de impacto. Si ustedes se memorizan esta tabla, simplemente conociendo a qué grupo pertenece la medida o el indicador que le van a presentar en el problema, ustedes pueden descartar alternativas, como lo vamos a ver en algunos ejercicios, ¿no? Simplemente conociendo a qué grupo pertenece cada una de las mediciones. Vamos a ver en primer lugar las medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia pueden ser frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas no hay problema, solo tenemos que contar. Las medidas de frecuencia relativa, estas medidas van a obtenerse al relacionar una cifra absoluta con otra u otras cifras y nos va a permitir comparar fenómenos de salud y enfermedad. Dentro de estas medidas de frecuencia relativas tenemos las razones, los índices, las proporciones y las tasas, ¿no? Estas son medidas de frecuencia relativas: razones, índices, proporciones y tasas. ¿Qué cosa es una razón? Una razón es una fracción en el cual el numerador no está contenido en el denominador. Ejemplo de una razón, la razón de muertes fetales. En el numerador colocamos las muertes fetales, en el denominador los nacidos vivos. El numerador no está contenido en el denominador. Otro ejemplo de razón es la razón hombre-mujer. Los hombres que están en el numerador no están contenidos en el denominador donde están las mujeres. Y hay una razón que es muy conocida, muy utilizada, pero que frecuentemente la confundimos y le llamamos tasa. ¿Cuál es esa razón? La razón de mortalidad materna. Entonces, la tasa de mortalidad materna en realidad no es una tasa, es una razón. ¿Por qué? ¿Qué colocamos en el numerador en la muerte materna? El número de muertes en mujeres que han fallecido, ¿no?, en algún momento durante el embarazo, parto o puerperio. ¿Y qué colocamos en el denominador? El número de niños nacidos vivos. Entonces, en este caso el numerador no está contenido en el denominador. Entonces, la tasa de mortalidad materna no debería llamarse tasa, debería llamarse razón de mortalidad materna. Ese es el nombre correcto de la tasa de mortalidad materna. ¿Qué cosa es una proporción? Es una fracción en la cual el numerador sí está incluido en el denominador. Y en estas proporciones están incluidas todas las tasas. Aquí le pongo un ejemplo. El número de hombres sobre la población total. El numerador está incluido en el denominador. La población total lo conforman los hombres y las mujeres. Las tasas. ¿Qué cosa es una tasa? Una tasa es una proporción, pero que además tiene una dimensión adicional. Esa dimensión adicional es el tiempo. Es una proporción con una dimensión adicional, el tiempo. ¿Qué cosa miden las tasas?
las tasas miden riesgo de presentar una enfermedad determinada. Las dos tasas más conocidas son las tasas de prevalencia y las tasas de incidencia. ¿En qué consiste una tasa de prevalencia? Una tasa de prevalencia lo obtenemos cuando en el numerador colocamos número de casos nuevos más número de casos antiguos. Y en el denominador colocamos la población que está en riesgo. Hay dos tipos de tasas de prevalencia: la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. En la prevalencia puntual se obtiene en un momento determinado, es una fotografía de ese momento. En el numerador no va a cambiar, colocamos los número de casos nuevos más antiguos, y en el denominador colocamos la población expuesta a riesgo en el momento que estamos midiendo la prevalencia puntual. ¿Cuál es la diferencia con la prevalencia lápsica? El numerador no va a cambiar. En la prevalencia lápsica igual el numerador es número de casos nuevos más número de casos antiguos. La diferencia va a estar en el denominador. En el denominador vamos a colocar la población que ha estado en riesgo en el periodo o en el lapso durante el cual estamos midiendo la prevalencia lápsica. En ambos casos, la tasa se multiplica por un factor por 10 a la n. ¿Qué factores influyen en la prevalencia? Los factores más importantes que influyen en el incremento de la prevalencia: la mayor duración de la enfermedad. Obviamente, si la enfermedad es larga y yo hago el estudio en algún momento, voy a tener más chance de encontrar una persona enferma. La mayor duración de la enfermedad incrementa la prevalencia. La prolongación de la vida de los pacientes sin curación, enfermedades que no son letales, ¿no? Y que incluso sin tratamiento permanecen por mucho tiempo vivos, ¿no? El aumento de los casos nuevos, la emigración de personas sanas. ¿Qué cosa es la emigración? Cuando las personas entran o salen. Emigrar es cuando salen, ¿no? Emigración de personas sanas. Inmigración de personas susceptibles. ¿Qué pasa cuando emigran personas sanas? El denominador va a disminuir. Si el denominador disminuye, la tasa se va a incrementar. ¿Y qué pasa si incrementamos el denominador cuando inmigran personas susceptibles? Va a haber más chance de que aparezcan casos, porque son personas susceptibles, entonces también va a incrementarse la prevalencia. Y si mejoramos las técnicas de diagnóstico, una técnica mucho más sensible, más específica, vamos a diagnosticar más casos, eso también va a incrementar la prevalencia. ¿Qué factores disminuyen la prevalencia? Menor duración de la enfermedad, elevada tasa de letalidad. Si la enfermedad es altamente letal, no vamos a encontrar muchos casos al hacer un estudio de prevalencia, porque la mayoría se mueren. La disminución de casos nuevos, la inmigración de personas sanas, la emigración de casos y el aumento de la tasa de curación. La incidencia. Hay dos tipos de incidencia. Uno es la tasa de incidencia o tasa de incidencia acumulada, que ese es el nombre correcto, y la otra es la densidad de incidencia. La tasa de incidencia acumulada es el número de casos nuevos sobre la población que está en riesgo en un periodo, al inicio del periodo de estudio, ¿no? Entonces, a diferencia de la prevalencia, que es casos nuevos más antiguos, la incidencia es solamente casos nuevos. Y también se multiplica por un factor 10 a la n. Tasa de ataque. La tasa de ataque en realidad es una tasa de incidencia, pero es una tasa de incidencia especial. ¿Por qué es especial? Porque se va a utilizar solamente cuando estamos investigando brotes.
Entonces, tasa de ataque es solo para investigación de brotes, 1. Y 2, la tasa de ataque, a diferencia de las otras tasas, siempre se va a expresar en porcentaje. Son dos tasas que se expresan en porcentaje. Uno es la tasa de ataque y la otra es la tasa de letalidad. Entonces, la tasa de ataque, si es una tasa de incidencia, en el numerador vamos a colocar número de casos nuevos, en el denominador la población que está en riesgo en el momento que se está haciendo el estudio. Esto siempre multiplicado por 100, ¿no? Tasa de ataque. Y hay otra tasa que le llaman tasa de ataque secundario. A la tasa de ataque sola, algunos le llaman tasa de ataque primario, ¿no? Para poderla diferenciar de esta otra que es tasa de ataque secundario. La tasa de ataque secundario también se utiliza durante brotes y es el número de casos nuevos que se presenta entre los contactos de los casos primarios sobre el total de contactos. Entonces, número de casos nuevos entre los contactos de casos primarios sobre el total de contactos. Esto también siempre se multiplica por 100. Un ejemplo para que quede más claro esta tasa de ataque primario y secundario. Ocurrieron 7 casos de influenza AH1N1 entre 70 niños de un colegio. Cada caso provenía de una familia diferente. En las 7 familias afectadas había un total de 32 personas. Un periodo de incubación más tarde, 5 familiares de los 7 niños desarrollaron síntomas de influenza. Calcular la tasa de ataque en los niños del colegio y la tasa de ataque secundario entre los contactos familiares de los casos. ¿Cómo calculamos la tasa de ataque en los niños o la tasa de ataque primario? Número de casos nuevos fueron 7 niños que tuvieron influenza sobre la población que está en riesgo, en este caso, los 70 niños del colegio. Esto multiplicado por 100 me da una tasa de ataque de 10%. ¿Cómo estimamos la tasa de ataque secundaria? La tasa de ataque secundario es número de casos nuevos entre los contactos de los casos primarios. ¿Cuántos casos hubieron? 5 familiares, ¿no? 5 familiares de los 7 niños. Entonces, en el numerador voy a colocar estos 5 familiares que presentaron síntomas de influenza. El problema está en el denominador aquí. En el denominador debo de colocar las personas o los contactos que están en riesgo de hacer la enfermedad. El dato que me dan es que hay 32 personas en total en las 7 familias. Pero en estas 32 personas están incluidos los 7 niños que ya se enfermaron, que son los casos primarios. Entonces, esos 7 niños tengo que restarlo de este número total de miembros que hay en las 7 familias. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer la resta. 32 miembros de la familia menos los 7 niños que ya se enfermaron. Eso me da un valor de 25. Y la tasa de ataque secundario sería 5 entre 25 multiplicado por 100. La tasa de ataque secundario en este caso es 20%. Sobre la densidad de incidencia. En el numerador va a ser igual que la tasa de incidencia acumulada, es número de casos nuevos. La diferencia va a estar en el denominador. ¿Qué vamos a colocar en el denominador? En el denominador vamos a colocar el tiempo que cada persona ha sido seguida. Y sumamos los tiempos que cada una de las personas fue seguida. Esa unidad de tiempo puede ser horas, puede ser días, pueden ser semanas, meses o años. Usualmente se utiliza años, ¿no? Y la tasa tiempo-persona se expresa como unidad de tiempo el año, usualmente. Un ejemplo
de densidad de incidencia. Se siguió a una población de 60.000 mujeres entre 35 y 55 años durante 3 años, siendo anotados todos los casos nuevos de cáncer de mama. En los 3 años se diagnosticaron 90 casos nuevos. ¿Cómo calcularíamos la tasa de incidencia? El numerador no hay problema, siempre va a ser para tasa de incidencia, número de casos nuevos. En el denominador tengo que colocar el tiempo que cada una de las personas fue seguida. Si fueron 60.000 personas y fueron seguidas durante 3 años, voy a multiplicar 60.000 por 3 y eso me da 180.000 años persona o personas año. Haciendo los cálculos de esta fracción, voy a tener no es una tasa de incidencia, ¿no? Es una densidad de incidencia, corríjanlo por favor. Una densidad de incidencia de 100.000 personas, 50 casos por 100.000 personas año, ¿no? Entonces, en la densidad de incidencia, a diferencia de la tasa de incidencia acumulada, en el denominador voy a colocar las personas años que han sido seguidas. Entre las dos tasas de incidencia acumulada y densidad de incidencia, de lejos se prefiere utilizar la densidad de incidencia. ¿Por qué? Porque es mucho más precisa, es mucho más exacta. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que para obtener densidad de incidencia es bastante complicado. Solo se puede obtener cuando uno hace una investigación, en un estudio de cohorte. Esa es la gran dificultad. Entonces, en términos prácticos, la densidad de incidencia se utiliza solo con fines de investigación. Lo que más utilizamos es la tasa de incidencia, así a secas, o su nombre correcto que es tasa de incidencia acumulada. Hay una interrelación entre la tasa de incidencia y la prevalencia. Esa interrelación se puede ver en esta fórmula de prevalencia. La prevalencia es igual a la tasa de incidencia por la duración de la enfermedad. Entonces, esta es otra forma de obtener la prevalencia y es la relación que hay entre la prevalencia y la incidencia. Sobre las medidas de asociación. Entonces, hasta aquí hemos visto medidas de frecuencia, ¿no? En medidas de frecuencia les había comentado que están todas las tasas. Tasas, razones, proporciones son medidas de frecuencia. ¿Cuáles son las medidas de asociación? Las medidas de asociación más utilizadas en epidemiología son el riesgo relativo y el OR. ¿En qué consiste cada uno de estos? Vamos a verlo con un ejemplo. El riesgo relativo, algunas veces es llamada razón de riesgos. ¿Por qué le llamamos razón de riesgos? Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una población de 100 personas en riesgo. 50 son hombres y 50 mujeres. En un año, 15 hombres y 5 mujeres desarrollan influenza. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo relativo de presentar influenza en los hombres? Entonces, con los datos que me dan, voy a estimar cuál es el riesgo en hombre. El riesgo en hombre es la tasa de incidencia en hombres. La tasa de incidencia es número de casos nuevos, 15, sobre la población que está en riesgo, en este caso son 50 hombres. ¿Cuál es el riesgo en las mujeres? De igual manera, la tasa de incidencia en mujeres es 5 casos nuevos sobre el total de mujeres que son 50. ¿Cómo obtenemos el riesgo relativo? Dice que es una razón de dos riesgos. La razón de hacer influenza en los hombres, el riesgo de hacer influenza en los hombres, que es 15 sobre 50, sobre el riesgo de hacer influenza en las mujeres, que es 5 sobre 50.
Al hacer esta razón de dos riesgos, el riesgo en hombres sobre el riesgo en mujeres, vamos a obtener el riesgo relativo. En este caso, el riesgo relativo es de 3. ¿Cómo obtenemos el odds ratio? También llamado razón de momios. El odds ratio es una razón de dos probabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una razón de dos probabilidades de una razón de dos riesgos? En el caso de las probabilidades también son una razón. Y si es una razón, el numerador no está contenido en el denominador. ¿Ok? Entonces, el odds de hacer influenza en los hombres es una razón. Por lo tanto, en el numerador voy a colocar el número de hombres que hizo influenza y en el denominador el número de hombres que no hizo influenza. Es una razón. El numerador no está incluido en el denominador, a diferencia de riesgo, que es una proporción. De la misma manera procedo con el odds en las mujeres, ¿no? Vendría a ser 5 mujeres que hicieron influenza sobre 45 que no hicieron influenza. Ese es el odds o el chance de que las mujeres hagan influenza. Entonces, al hacer una razón de estas dos probabilidades, voy a obtener el odds ratio. El odds de hacer influenza en los hombres sobre el odds de hacer influenza en las mujeres. Y miren, el OR en este caso es 3.9. Hemos utilizado los mismos datos que el ejemplo, utilizados para el ejemplo de la estimación de riesgo relativo. Sin embargo, vemos una diferencia. Mientras que el riesgo relativo es de 3, el OR es 3.9. Entonces, la pregunta es si siempre se da este caso. Es decir, si siempre el OR es mayor que el riesgo relativo. La respuesta es sí, ¿no? En realidad, el OR es una aproximación al riesgo relativo. Y cuando utilizamos el OR, casi siempre el OR está sobreestimando al riesgo relativo. Y lo hemos visto en el ejemplo, ¿no? Utilizando los mismos datos, el OR es 3.9, el riesgo relativo es 3. Entonces, siempre que estimemos OR, sabemos que ese OR está sobreestimando al verdadero valor de riesgo relativo. Y el objetivo de utilizar el OR es ese, tratar de encontrar una aproximación al riesgo relativo.